Espero que esté muy bien. Hoy voy a hablarles sobre la importancia de la expresión emocional y sobre sus efectos sobre el desarrollo de la conducta, porque la expresión espontánea de las emociones es el primer paso para aprender a comunicarse efectivamente. También voy a hablarles sobre el uso sistemático de la evasión y de la negación para cómo pueden provocar distintos tipos de violencia. Y pues este tema es fundamental porque un niño que es amado por sus padres, que libremente pudo expresar sus emociones, su creatividad, sus sentimientos, palabras, pensamientos, crece con todas las capacidades para expresarse libremente, tranquilamente, y pues así puede formar una personalidad sana, segura de sí misma, espontánea, original, porque esta capacidad de expresar libremente lo que se siente y de responder espontáneamente a las circunstancias posibilita reaccionar, responder, relacionarse según las circunstancias, según lo que esté sucediendo, y pues también permite crear y aportar constructivamente con su propio crecimiento al crecimiento de su familia, al crecimiento de su comunidad, de su sociedad, porque quien desarrolla sus habilidades de comunicación verbal y no verbal puede ir poco a poco dando sentido a la realidad de forma lógica, de forma adaptativa, puede encontrar y transmitir información de forma cada vez más detallada, generando soluciones a los desafíos por medio del análisis, de la comunicación de las ideas, del sentido común, habilitando así las funciones de su mente para que ésta funcione como lo que es, como una herramienta creada durante millones de años de evolución al servicio de la adaptación, de la transformación y de la evolución a través del tiempo. Que por alguna razón no puede expresar sus emociones, sus necesidades, sus deseos, sentimientos o pensamientos, acumula una frustración que con el tiempo puede llegar a crear sentimientos de insatisfacción profunda que se pueden convertir en una ansiedad que también puede crecer, incluso hasta el punto de llegar a una angustia que lleva a ir en contra de los propios impulsos de adaptación o de conservación o de supervivencia. Entonces, que no puede expresar libremente lo que siente, lo que piensa, como no puede encontrar el contraste entre la realidad de su experiencia con el mundo que le rodea, se frustra. ¿Sí? Y esto le impide encontrar la suficiente motivación por lo que hace, cayendo frecuentemente en tristezas, en decepciones, que si no se agudizan, si no se les da solución, pueden llegar hasta la depresión. Y pues, tanto si se responde rebelándose contra la fuente de las represiones o, o adaptándose para cumplirlas al pie de la letra, los factores represivos igual generan un grado constante de ansiedad que al mantenerse por mucho tiempo reducen la calidad de vida de las personas, su salud, su espontaneidad, sus posibles posibilidades, sus capacidades, ¿sí? para, para relacionarse e incluso, sí, para sus capacidades para relacionarse, e incluso sus capacidades para reaccionar, ¿sí? Para reaccionar creativamente ante los desafíos, ante las circunstancias cambiantes. Entonces, al pretender encaminar a una criatura a través de métodos represivos y según parámetros firmemente preestablecidos para hacerla mejor, no solo se la hace cada vez más vulnerable, sino también se le niega la experiencia de preguntarse sobre el significado de las cosas, sobre el significado de la vida, de lo que le pasa, porque reprimir la libre expresión impide el desarrollo de las capacidades para encontrar los sentidos, los significados, los valores y pues para desarrollar con ellos, con esos valores, lo del criterio que les permita establecer un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo, capaz de enfrentar de forma consciente y activa los cambios o los desafíos implícitos de la realidad. Porque si se impide aprender a tolerar y manejar eficazmente la ansiedad de las adversidades, los desafíos y las pérdidas de control sobre las circunstancias externas de la vida, se va inhibiendo el desarrollo de los impulsos naturales que hacen a cada persona autónoma. ¿Sí? Fuentes de significado, fuentes de fortaleza para sí mismo, de sentido, de propósito para sí mismo y pues para los demás que les rodean. Porque como las emociones son fuerzas inconscientes
que suelen ser negadas y reprimidas y asociadas a la debilidad, a la falta de control en nuestra cultura, en nuestra sociedad, no es común que la gente quiera expresarlas abiertamente, ¿sí? Ni tampoco que exprese sus sentimientos o sus necesidades abiertamente. Entonces, si nos acostumbramos a usar siempre la evasión o la negación de las emociones, esta será la vía por la que trataremos de solucionar todas las situaciones de la vida diaria, ¿sí? Y esto termina siendo inoperante no solo la función de las emociones, sino el desempeño de las personas, de las sociedades, de las culturas. Porque si no hay conocimiento al respecto, pues las fuerzas emocionales suelen permanecer inconscientemente igual, disfrazadas, maquilladas o enmascaradas por apariencias que solo buscan ocultarlas para aparentar ser más fuerte o aparentar algo que no son, pero pues son fuerzas que existen y que nadie puede evitar su desencadenamiento, porque pues cuando se evitan o se niegan cualquier cosa se, y no se practica el contacto con lo que se niega o cuando se niega lo que somos o cualquiera de nuestras partes, no se practica ese contacto con el momento presente, con lo que somos, con el cuerpo y pues con lo que sentimos. No se desarrolla esa conexión sensible con el cuerpo que logra captar y aceptar las emociones, las necesidades y en general pues las cosas espontáneamente, ¿sí? Y pues y no, tampoco permite activar conscientemente la empatía que posibilita el comunicarnos de forma mucho más clara, mucho más eficaz, tanto con nosotros mismos como con los demás. Pero cuando se impone la evasión o la negación de las cosas, ocurre una desconexión de la realidad que no solo puede terminar en la frustración e insatisfacción constante, sino que puede avanzar hasta formas de maltrato, de autosaboteo, de saboteo a los demás, que pueden mantener a las personas en una conexión constante con su estado de carencia, que los puede llevar también a la tristeza, a la depresión, a la ansiedad, porque esta constante conexión permanente con la frustración, fruto del contacto con la carencia y con el maltrato, puede llevar a la violencia contra sí mismo en general, o la violencia contra los demás, que se puede ver reflejada en el maltrato que se dan los niños cuando se niegan la expresión de sus compañeros, cuando niegan su comportamiento, sus conductas y pretenden cambiarlos con distintos tipos de maltratos, de burlas, de bullying, ataques, violencia física, violencia verbal, violencia psicológica. Y pues en la naturaleza la violencia es el último recurso, la violencia o la negación es el último recurso que solo se usa en casos extremos, ¿sí? Porque pues la dinámica de la violencia puede escalar hasta llegar a niveles extremos, ¿sí? En que se atenta contra sí mismo, incluso se atenta contra los demás de formas desproporcionadas, que pueden llegar incluso a generar la destrucción del otro o la autodestrucción, ¿sí? La destrucción de sí mismo. Entonces por eso la libre expresión y la comunicación abierta y sincera que tiene en cuenta tanto las necesidades propias como las necesidades del otro, actúan siempre con cierta diplomacia, con cierto tacto, capaz de respetar los acuerdos, capaz de cumplir con las obligaciones, de asumir responsabilidades de sus actos y pues de actuar de una forma más empática, más conectada con la realidad, con la vida de las personas, de la gente y con la armonía en general para poder convivir todos en paz, ¿sí? Bueno, la pregunta de hoy es, qué tan efectiva creen que es la expresión violenta como forma de influencia? Dejen su respuesta en los comentarios, suscríbanse a YouTube, síganos en redes. Si quieren apoyar la escuela, si quieren apoyar la escuela para que siga funcionando, pueden seguirnos con sus donaciones en las cuentas que aparecen en la descripción o pueden también tomar nuestras clases, nuestros talleres, nuestros cursos, actividades, para que aprendan sobre sus emociones y para que conozcan todo lo que pueden llegar a lograr. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.